Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica, que nos escuchan a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, en Argentina. Saludos a Carlos Martín, Zucca y toda la gente por allá. También en Argentina, en los canales de Telegram Redcom y .ar, dirigidos por el camarada Conrado Ugarte. A través de Conaicop llegamos a toda Latinoamérica de la mano de nuestro superpana, el camarada Rubén Suárez. Todos los sábados, de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, a través de Radio Causachuncoca, Revolución que se escucha. Y en Caracas, a través de la 94.7 FM, al son del 23. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Y esto no es egocentrismo de mi parte, ni nada de eso, no. ¿Qué va? Lamentablemente es así. Por ejemplo, no existe en el globo terráqueo un regreso de migrantes a su país de origen como ocurre acá. Y en plena pandemia, ¿eh? Recuerdan que la oposición apátrida a través de las redes sociales y los fake news les inocularon la locura a muchos compatriotas venezolanos quienes compraron la idea de salir de Venezuela para conseguir un futuro mejor. Y los medios pagados por el reino imperial solo cacareaban que la gente huía despavorida de la dictadura, del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, estos migrantes están regresando por montón a través de Colombia y Brasil en plena pandemia. Qué dictadura tan rara esta, ¿no? Que en pleno COVID-19 la gente desesperada quiera regresar en masa a su país. Porque ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Chile o Brasil, por ejemplo, les están dando la protección de bioseguridad necesaria para salvaguardar sus vidas. Todo lo contrario, los tratan como unos perros. Eso no es xenofobia, es odio hacia todo lo que tiene que ver con Venezuela. Entonces nosotros acá en la República Bolivariana de Venezuela aún estamos liderizando la prevención del COVID-19 pese a la guerra biológica que desde Colombia nos azota. Pues se han dado a la tarea de pasar por las trochas, que son pasos ilegales, ¿no? Y de esta manera burlan nuestros controles fronterizos. Y estos connacionales que pagan en Colombia para que los pasen, entran a territorio venezolano y con ello aumentan vertiginosamente los casos de coronavirus. Tan severo y peligroso es lo que ocurre que el Ministerio Público designó a fiscales especiales en la frontera de los estados Apure, Táchira, Zulia, Amazonas y Delta Amacuro con el fin de tomar medidas ante el paso ilegal de connacionales que violan el cerco sanitario establecido por el Ejecutivo Nacional a fin de evitar la propagación del coronavirus. Escuchemos al fiscal Tarek William Saab. Efectivamente, como ha sido costumbre del Ministerio Público, antes y en medio de esta lamentable pandemia, donde siempre alertamos a nuestras comunidades, mantener siempre de forma estricta y disciplinada todas las orientaciones que el Estado venezolano, que el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, ha venido instruyendo sobre esta lamentable circunstancia. Particularmente hemos visto con suma
indignación la forma tan descarada como personeros vinculados a grupos delincuenciales, particularmente en la frontera de Venezuela con Colombia, ha venido utilizando las trochas para pasar de manera ilegal a compatriotas venezolanos que muchos de ellos, incumpliendo con las propias medidas que el Estado venezolano ha instruido, han terminado contagiando de manera, vamos a decirlo así, preocupante y sumamente exponencial en comparación a cómo estaba aplanada la cifra de contagiados, inclusive a muchos de sus familiares. En este sentido, el Ministerio Público ha designado fiscales especiales en las fronteras, particularmente en los estados Apure, Táchira, Zulia, Amazonas, del Tamacuro, para tomar medidas con los órganos auxiliares de justicia en torno a esta materia. Por estos motivos, el gobierno bolivariano se ha visto en la necesidad de implementar el periodo de cuarentena estricta, voluntaria pero radical, por orden del presidente de la República, Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela debe mantenerse en sus casas, a excepción de los sectores priorizados, entre ellos salud, los alimentos, ¿no? Por ejemplo. Ha habido un despliegue intensivo de las fuerzas de orden público para que colaboren en el proceso de cumplimiento de todas las medidas, de las normas de salud, de aislamiento biológico y social, que han sido las únicas que han demostrado efectividad para evitar la transmisión acelerada del COVID-19. Muy lamentablemente, esta es la única manera que tenemos de enfrentar esta pandemia que nos azota ferozmente gracias a los vecinitos que tenemos, Colombia y Brasil. Por cierto, que el coordinador residente del sistema de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela y el coordinador humanitario adjunto constataron este miércoles la rigurosidad de los protocolos sanitarios que realizan las autoridades de salud venezolanas en los puntos de atención social integral, llamados PASI por sus siglas, en Santa Elena de Guairén. Eso es frontera con el estado, en el estado Bolívar, frontera con Brasil, Santa Elena de Guairén, a los connacionales que retornan al país desde Brasil. Este es el tipo de información que no les gusta a los medios transnacionales de la desinformación, como tampoco informan que el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro entregó este lunes el plan Vuelta a la Patria a la gran misión Chamba Juvenil. Chamba a la gente que está fuera de nuestra frontera. Chamba significa trabajo. Entregó el presidente Maduro el plan Vuelta a la Patria a la misión, la gran misión Trabajo Juvenil, Chamba Juvenil, para la creación de oportunidades de estudio y de trabajo dirigidos a los jóvenes que ingresan al país huyendo del odio a los venezolanos, la exclusión y el coronavirus. Precisó el presidente Nicolás Maduro que a la fecha ya han ingresado 70.000 compatriotas venezolanos a través de los puntos fronterizos y que se prevé que lleguen unos 150.000 connacionales o más. El mandatario nacional añadió que al menos el 90% de los venezolanos que han llegado a través de la frontera son jóvenes que necesitan ser apoyados tras su retorno a la tierra natal. En este sentido, instruyó retomar el plan de financiamiento Soy Joven Productivo para apoyar con créditos las iniciativas de la juventud venezolana. ¿Qué país del planeta, en plena pandemia, acorralado económicamente, recibe tamaña cantidad de compatriotas de regreso a la patria y les extiende la mano con estudio y trabajo? Nosotros nada más, nosotros acá en la República Bolivariana de Venezuela. Y en otro orden de ideas les comento que la mesa de diálogo nacional instalada desde el año pasado entre el ala política de la derecha moderada, que no está subordinada a Juan Guaidó, y el gobierno bolivariano, ha dado triunfos tras triunfos. En este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la mesa de diálogo nacional avanza con acuerdos, propuestas y soluciones concretas, transitando el camino del entendimiento y la paz para el futuro de los venezolanos. A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, el jefe de Estado resaltó que la mesa de diálogo nacional trabaja en la búsqueda de la preservación de la paz y la estabilidad de la República, juntos por Venezuela. Así es, y ahora con la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral tendremos todas las garantías para las venideras elecciones parlamentarias a finales de este año.
Ahí vamos batallando y triunfando, pese a lo que anhela la oligarquía antinacional y el loco del reino imperial, que por cierto, esta semana fuimos víctimas de una nueva provocación, pues una embarcación destructora de la Marina del reino imperial se acercó este martes a 30 millas de las costas venezolanas. Así lo denunció el ministro de la Defensa General en Jefe, Padrino López, quien calificó como un claro acto de provocación propio de la actitud arrogante de un gobierno que pretende, por la vía de la violencia, acabar con la soberanía del país. Las declaraciones forman parte del discurso ofrecido en el acto conmemorativo del 199 aniversario de la Batalla de Carabobo y de la fundación del Ejército Libertador, que se llevaron a cabo en el campo de Carabobo, eso es en el estado Carabobo, justamente. Escuchemos al ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, Padrino López. Ayer, un destructor de la Marina de los Estados Unidos se acercó a 30 millas de costa en un claro acto de provocación, no se puede llamar de otra forma, propio de la actitud arrogante, y luego, por supuesto, nosotros vigilando y haciendo seguimiento de ese buque desde temprano, del rumbo que tomaba. Bueno, se llegó hasta 30 millas aproximadamente al norte de las costas venezolanas, en un claro acto desafiante y de provocación. Y después el almirante comandante del Comando Sur, el almirante Fowler, haciendo gala de una ignorancia supina de lo que es el derecho del mar, del derecho marítimo internacional, de las convenciones del mar que han suscrito los países de la Organización de las Naciones Unidas, saca un comunicado diciendo y anotándose como victoria que ha navegado por nuestra zona económica exclusiva, por nuestra zona contigua. Debe leer un poco usted, almirante, se lo digo desde aquí, desde Carabobo. Este soldado del ejército bolivariano debe ponerse usted a estudiar el derecho. Usted puede navegar por allí, pero sepa usted que si usted se atreve a estar ejerciendo labores en la mar, actos en la mar, lo que llaman actos de ley en la mar que le corresponden a Venezuela, usted va a recibir una respuesta digna de los patriotas de Venezuela, de nuestra Armada Bolivariana. Cuestiona infelizmente el almirante Fowler, cuestiona nuestro derecho legítimo, no solamente basado en el derecho marítimo internacional, sino en lo que está establecido en nuestra Constitución. Cuestiona que nosotros hagamos vigilancia continua y permanente, como siempre lo hacemos, en nuestras aguas jurisdiccionales. ¿Lo cuestiona? Pues no, señor almirante. Nosotros tenemos una misión constitucional. No estamos jugando aquí con armas, ni tirando caramelos, ni flores. No nos ofende que usted haya transitado por el paso inocente que se llama navegado, porque lo puede hacer de acuerdo al derecho. No nos ofende. Así que usted se está notando una victoria vacía, de la nada. Pero le repito, no se atreva a usted con sus buques de guerra estar navegando en nuestras aguas jurisdiccionales de acuerdo a lo que está establecido en el derecho internacional. No se atreva usted a ejercer acciones, operaciones militares en la mar, porque va a recibir la respuesta contundente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
es una orden, un mandato constitucional y ha sido una instrucción que ha impartido el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un acto infantil, es un acto hasta gracioso, da risa el comunicado del almirante Fowler el día de ayer. Estas declaraciones fueron entregadas este miércoles 24 de junio en la conmemoración de los 199 años de la Batalla de Carabobo, la cual dio origen a la independencia de Venezuela. Quiero invitarlos a escuchar esta producción del circuito radial YBKL Mundial respecto a la Batalla de Carabobo. El circuito radial YBKE Mundial, en el marco del bicentenario de la independencia de Venezuela, presenta Cuéntame Venezuela. Cuéntame Venezuela. Carabobo, génesis y agonía de la Gran Colombia. Carabobo, de la lengua arauca, significa lugar de muchas quebradas de agua. Es un lugar de abruptos parajes donde se halla el arroyo Carabobo, como afluente del río Paito, que cruza los terrenos donde se escenificaron dos batallas que sellaron la independencia venezolana. El 28 de mayo de 1814 se ejecutó la primera batalla de Carabobo, escenificada en el mismo campo inmortal donde 7 años después, el 24 de junio de 1821, el ejército republicano al mando de nuestro libertador, Simón Bolívar, derrotara por segunda vez al aguerrido ejército español comandado por el general Miguel de la Torre y Pan. La gloriosa sabana de Carabobo será testigo de 2 triunfos a favor de la causa libertadora. La primera batalla de Carabobo, eclipsada por la gloriosa segunda batalla, es tan importante como la primera, puesto que ocurre en el año 1814, en momentos en que la República agonizaba ante el avance indetenible del monstruo José Tomás Boves, el devastador de los pueblos. 2 hechos gloriosos elevan el espíritu combativo de los patriotas. El 12 de febrero, el general José Félix Rivas se cubrió de gloria al vencer al temible Boves en La Victoria, luchando con los jóvenes provenientes de Caracas. Y el 28 de marzo, el capitán neogranadino Antonio Ricaurte se inmortalizó en San Mateo, al volar el parque de la pólvora, causando a la vez estragos en la fuerza de Boves. 28 de mayo de 1814. Por instrucciones de Simón Bolívar, los 5.000 hombres del ejército patriota se presentan en el campo de Carabobo organizados en 2 líneas de combate. La primera al mando del general Rafael Urdaneta y la segunda línea al mando del Libertador, teniendo como segundo a Santiago Mariño y a José Félix Rivas comandando la caballería, al momento que improvisa un discurso patriota. Soldados, vosotros tenéis delante los mismos jefes y los mismos españoles de quienes habéis triunfado en más de 100 combates. Este debe ser el último. Y a la 1 de la tarde, y luego de 5 horas de combate, el ejército patriota derrota al general Juan Manuel Cajigal Niño y 6.000 efectivos y 7 piezas de artillería. El enemigo dejó en el terreno 300 muertos, 1.100 prisioneros, 500 fusiles, 7 piezas de artillería y 400 caballos. Las bajas patriotas fueron apenas de 15 heridos y 40 prisioneros. 7 años después, el domingo 24 de junio de 1821, se librará la segunda batalla de Carabobo, cuando a las 12 del mediodía se enfrentaron 4.079 realistas al mando de Miguel de la Torre contra 6.500 patriotas comandados por Simón Bolívar. A diferencia de la primera batalla de Carabobo, esta apenas duró 1 hora. La división de Páez y sus llaneros fue prácticamente la única que intervino, y que tuvo que ser rescatada por la Legión Británica, que intervino cuando los llaneros estaban siendo aniquilados por la mortal artillería enemiga. Tristemente, los generales Plaza y Cedeño murieron por la impetuosidad cuando ya la batalla estaba decidida. La segunda batalla de Carabobo aseguró la independencia de Venezuela, si bien hubo que esperar hasta el 24 de julio de 1823 para rubricarla definitivamente con la batalla naval del lago de Maracaibo. El último reducto de los realistas, el castillo de Puerto Cabello, cayó bajo las armas de José Antonio Páez.
Carabobo no fue solo 2 batallas, sino ante todo expresión de unidad, estrategia, liderazgo militar y organización. Rafael María Baralt, al referirse a la batalla de Carabobo, escribió: hasta entonces en ningún campo de batalla venezolano se había reunido ni tanto número de soldados ni tan expertos jefes. Lograda la independencia y creada por el libertador Simón Bolívar la Gran Colombia, el Congreso sancionó el 25 de junio de 1824 la creación de la provincia de Carabobo, que junto con la de Caracas integraban el departamento de Venezuela. Provincia que tendrá como capital la ciudad de Valencia, donde surgirá la Cosiata o la Cosita, como agrupación de apátridas que escribirán la muerte de la Gran Colombia. El circuito radial YBKE Mundial, en el marco del bicentenario de la independencia de Venezuela, presentó Cuéntame Venezuela. Cuéntame Venezuela. Libreto e investigación, Jorge Mier Hoffman. Edición, Amílcar Vizcaíno. Con la voz de Porfirio Torres. La batalla de Carabobo está dentro de las 10 extraordinarias hazañas militares del planeta, estudiada por los ejércitos del mundo. Este es un mensaje claro. Ya somos independientes y no somos sumisos ante nada ni nadie, ante ningún imperio. Que lo tenga claro el reino imperial. Esto hay que repetirlo hasta el cansancio, porque de manera abierta los sumisos lamebotas solo se pliegan a los intereses yanquis. En la mesa actualmente tenemos 2 conflictos, uno histórico de larga data y uno contemporáneo, de ahoritica. El primero tiene que ver con nuestra zona en reclamación, la región del Esequibo, disputa que tiene más de 100 años en la que Venezuela mantiene un reclamo histórico sobre el territorio conocido como el Esequibo. La zona en disputa comprende áreas marítimas y territoriales como ricas reservas naturales. Para Guyana, que actualmente ejerce la soberanía en la zona, el Esequibo significa 2/3 de su territorio. En la época colonial y postcolonial, el territorio fue controlado por los imperios de España, Holanda y Gran Bretaña. A Venezuela, al alcanzar su independencia, inicia el reclamo por el territorio Esequibo. En 1897, la nación suramericana y el gobierno británico se comprometen a resolver la disputa en tribunales internacionales. Así se produjo el laudo arbitral de París en 1899, que falló a favor del Reino Unido. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque Venezuela no tuvo representación en ese laudo. Bueno, en ese entonces, el Reino Imperial, Estados Unidos, en representación de Venezuela, por una parte, y el Reino Unido como propietario de la colonia de Guyana Británica, actual República Cooperativa de Guyana, por la otra, habían convenido someter a arbitraje internacional la disputa sobre la soberanía al oeste de la colonia británica y al este de la independiente Venezuela, como mecanismo de solución amistosa al diferendo territorial. El dictamen fue favorable al Reino Unido, al adjudicarle el territorio denominado por Venezuela como Guyana Esequiba, de 159.500 kilómetros cuadrados, al oeste del río Esequibo, aunque no en su máxima aspiración de abarcar hasta las bocas del Orinoco y controlar su navegación. Venezuela inmediatamente protestó el laudo resuelto por el tribunal arbitral por considerar que habían existido vicios de nulidad en la decisión, evidentemente, si no teníamos representación venezolana allí. Sin embargo, no fue sino hasta 1962 cuando logró un avance tangible al denunciarlo ante la ONU, después de hallazgos de documentos que comprometieron la legalidad del mismo. Recientemente, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela nunca se va a separar del Acuerdo de Ginebra de 1966 hasta que las negociaciones logren consolidar una decisión basada en buenos oficios, mediación, arbitraje sobre el territorio Esequibo, que forma parte de Venezuela, al tiempo que denunció que Guyana busca zafarse por completo de este instrumento rubricado ante la Organización de las Naciones Unidas, al pretender unilateralmente judicializar el diferendo ante la Corte Internacional de Justicia, instancia que no es reconocida acá en el país.
denunció que desde el año 2015 el gobierno de David Granger decidió romper las buenas relaciones para resolver la controversia territorial sobre el territorio Esequibo y se dedicó a atacar el país para satisfacer intereses transnacionales de las energéticas como ExxonMobil, por ejemplo. Rodríguez añadió que la gravedad de esta decisión unilateral de Guyana radica en violar el Acuerdo de Ginebra que establece todos los compromisos para preservar la paz entre ambos países y además pretende revivir el laudo arbitral nulo e írrito de 1899, que fue dejado de lado por el Acuerdo de Ginebra y que establece que el diferendo se debe dirimir a través de la negociación y no a través de la judicialización del diferendo por ese territorio. Alertó que Guyana pretende beneficiarse de un laudo arbitral nulo e írrito, pese a que para ese momento ni siquiera eran repúblicas, sino una colonia del Reino Unido. O sea, ellos se quieren beneficiar de algo que ellos ni existían como república y se quieren beneficiar de eso. Así estamos. Es una locura desatada contra Venezuela y todo lo que representamos. Por eso les recordamos a Carabobo, les recordamos a Boyacá, a Pichincha, a Ayacucho. Les recordamos al padre libertador Simón Bolívar sin parar. Porque esta es la mayor bofetada, el mayor cable a tierra que ellos necesitan para recordarles quiénes somos. Y el otro hecho infausto ocurrido en la semana lo ha denunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Rechazó el día de ayer la complicidad de la Embajada de España en Caracas con los planes sediciosos orquestados por el prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López. Venezuela se reserva las acciones diplomáticas sobre el embajador de España por su participación en la incursión armada en Macuto y su complicidad con los actos criminales denunciados en el Wall Street Journal de Leopoldo López. Dijo durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2020. Eso fue el día de ayer, 29 de junio. El ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reveló el pasado sábado que todos los elementos de planificación que condujeron a la incursión militar armada, Operación Gedeón, se planificaron en la sede de la residencia del gobierno de España. ¿Qué les parece? Esto lo dijo a propósito de la publicación que realizó el viernes 26 de junio el diario estadounidense Wall Street Journal, en el que responsabilizó directamente a Leopoldo López de la incursión violenta contra Venezuela en mayo de este año. Escuchemos este audio del presidente Nicolás Maduro. Un grupo de funcionarios de la Unión Europea se reunieron para analizar la situación de Venezuela en la mayor tradición colonial, intervencionista, supremacista, porque estos funcionarios de la Unión Europea y la propia Unión Europea siguen teniendo esa actitud arrogante, supremacista, de sentirse superiores a nosotros, desde allá de poder analizarnos a nosotros, a Venezuela, a los países del sur, desde allá determinar quién se porta bien, quién se porta mal, desde allá determinar quién debe hacer esto, quién debe hacer aquello. Es una actitud heredera del viejo y asqueroso colonialismo europeo que llenó de esclavismo, de muerte, de destrucción los continentes de América, de África, de Asia. Nosotros de Venezuela hablamos claro, hablamos duro. Claro que le hablamos duro a la Unión Europea. No le tenemos miedo a nadie en este mundo. A nadie. Entonces la Unión Europea hoy sacó una resolución donde la supremacista Unión Europea sanciona a aquellos venezolanos que, formando parte de instituciones del Estado, defienden la Constitución. Sancionan a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional opositora, porque esa Junta Directiva se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la Unión Europea en Caracas. Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes.
¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya basta, ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela. Ya basta. 72 horas para que se vaya del país la embajadora de la Unión Europea. Ya basta de intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo. Ya basta. Y bien, así las cosas. Así estamos, batallando día a día. Nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Más adelante estaré de nuevo con ustedes en la columna Así es mi tierra con Bolivia. Nos escuchamos. Un fuerte abrazo a todas y todos.